autoridades competentes y público en general. Venimos en representación de la Universidad Nacional de Trujillo para exponer nuestro tema de investigación que se titula Cemento geopolimérico obtenido de ceniza de cascarilla de arroz de los quemadores de hornos de la Ardillera. El esquema de exposición que presentaremos es básicamente el siguiente. Presentaremos los dos puntos de la realidad problemática en las que nos basamos y de los cuales parte toda nuestra investigación, como es el cemento Portland, de lo que nos centraremos en una alternativa novedosa y revolucionaria como son los cementos alcalinos, y luego veremos la problemática de la ceniza de cascarilla de arroz. Luego presentaremos el problema en el que nos centramos y de los cuales parte toda nuestra investigación y los objetivos a los cuales deseamos alcanzar. Asimismo, el desarrollo de la investigación se basa en presentar los materiales utilizados para las experimentaciones, como la metodología para llevarlas a cabo, así como los resultados y su interpretación. Por último, las conclusiones y recomendaciones que resultanos de lo que fue nuestra investigación. El cemento Portland es el material más consumido en el mundo después del agua. Se produce 300 kilos por persona al año, de lo cual da un total de 3.600 millones de toneladas, según mediciones en el 2011, de lo cual destacan los países más desarrollados y poblados en el mundo como China, que presentan un crecimiento en consumo de cemento de carácter exponencial. Esto se debe a las grandes ventajas que presenta el cemento, como el bajo costo de fabricación, la gran versatilidad y fácil manipulación y su capacidad de endurecimiento bajo el agua. La industria cementera, debido al alto nivel de producción que tiene, debe enfrentarse en términos globales a una serie de problemas energéticos, debido a que la fabricación del clinker requiere de elevadas temperaturas en el horno, en torno a los 1450 grados centígrados. Para ello requiere un alto consumo energético, lo cual equivale al 30% de su costo de fabricación. Económicas, debido a que la alta demanda de combustibles de 80 a 110 kilogramos por tonelada, y ecológicas, debido a que por cada tonelada de cemento se necesita 1.5 toneladas de materia prima, emitiendo a la atmósfera 0.87 toneladas de dióxido de carbono, equivalente al 7% de las emisiones mundiales. Esto se debe a la quema de combustibles y a las reacciones de descarbonatación de la caliza. En cuanto a la durabilidad, el cemento Portland presenta una baja resistencia frente a altas temperaturas, así contra el ataque de sulfatos, cloruros y reactividad alcali-sílice. Y por último, elevadas inversiones tecnológicas se usan para poder llevar a cabo en adelante una industria cementera. En cuanto a las restricciones, tenemos las políticas medioambientales dadas en el Acuerdo de Copenhague en el año 2009, donde diversos países se concentraron para poder tratar de reducir lo que es la emisión de dióxido de carbono al ambiente, que como sabemos es una de las grandes desventajas del cemento Portland, por lo cual se busca reducir en un 40% en países industrializados y en países tercermundistas como el nuestro entre 15 a 30%. Para dar una solución a todos estos problemas, se planteó el desarrollo de nuevos cementos ecológicos. Por ejemplo, tenemos a los cementos adicionados, en donde se reemplaza una fracción del cemento Portland por residuos y subproductos industriales. Los cementos mineralizados, que presentan un compuesto en su materia prima que reducen la temperatura de clinkerización, y los cementos veríticos, que presentan mayor porcentaje de silicato de cálcico en comparación con el silicato tricálcico, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono debido a las reacciones de descarbonatación. Y por último, los cementos alcalinos, que es en donde nos vamos a centrar durante el resto de la exposición. Pero, ¿qué son los cementos alcalinos? Mediante un proceso químico, materiales de origen natural como el metacaolín o la arcilla, o productos o subproductos de las industrias que provienen, por ejemplo, de las cenizas volantes provenientes de centrales térmicas, al ser activadas alcalinamente, fraguan y endurecen, dando como resultado un material con propiedades conglomerantes, que son los cementos alcalinos. Según el profesor Pavel Krivenko de la Universidad de Ucrania, se puede clasificar los cementos alcalinos en dos grandes grupos, y esto de acuerdo a su material de origen de partida. El primer grupo son los geocementos, en donde su material de partida es de origen natural, como las arcillas y los feldespatos, que al ser activados por una disolución fuertemente alcalina, originan alúminos silicatos hidratados, alcalinos y alcalinoterrios, que son fácilmente reconocidos en la naturaleza.
En el segundo grupo se encuentran todos los cementos alcalinos de origen artificial que utilizan residuos como las escorias, cenizas volantes, el mismo cemento Portland, cementos aluminosos que dan como resultados productos silicatos, aluminatos, ferrito, alcalinos y alcalino-térreos, los cuales son más difíciles de encontrar en la naturaleza. En este diagrama ternario se puede apreciar la composición de los diversos materiales cementantes, de acuerdo a sus porcentajes de sílice, alúmina y cal. Por ejemplo, podemos observar que el cemento Portland presenta un 60% de cal, 25% de sílice y 15% de alúmina. Del mismo modo se puede proceder con los demás materiales cementantes, como es la escoria, el humo de sílice, las cenizas volcánicas, las cenizas volantes y los cementos alcalinos. En cuanto al diagrama ternario se puede agregar un nuevo eje, que es la presencia de álcalis, por lo cual tenemos un tetraedro, el cual se puede dividir en diversas secciones, las cuales cada una tiene sus peculiaridades. En el primero se hablan de cementos alcalinos que se obtienen a partir de la activación de materiales ricos en sílice y cal, los cuales dan un gel de estructura CSH, pero al agregarle aluminio en un porcentaje determinado se forman los geles CASH. En cuanto al segundo grupo tenemos materiales ricos en sílice y alúmina, los cuales al ser activados alcalinamente nos dan los geles NASH, que es aquí donde basaremos el resto de nuestra investigación. Los otros dos grupos de materiales son los activados alcalinamente, que son ricos en cal y alúmina, y el cuarto grupo es el que son ricos en los tres componentes, cal, sílice y alúmino. De acuerdo a esta comparación estructural que hemos hecho de los principales cementos, primero vemos que el cemento Portland tiene como material de partida arcillas y calizas, que al ser activadas producen estructuras lineales unidimensionales de 1.4 nanómetros de espesor. En cuanto a lo que son cementos de escorias activadas alcalinamente, tenemos como material de partida sílico-aluminatos ricos en cal, por lo cual nos da como producto de reacción lo que son sílico-aluminatos cálcicos hidratados, gel CASH, los cuales presentan estructura bidimensional en forma laminar. Y por último, tenemos los cementos de cenizas volantes activados alcalinamente, los cuales tienen como material de partida lo que son los silicatos sílico-aluminatos bajos en cal y tienen como producto de reacción lo que es sílico-aluminatos alcalinos hidratados geles NASH, que presentan estructura tridimensional y son parecidos a lo que son la formación de zeolitas. En cuanto al mecanismo de reacción de los geles NASH, tenemos que su materia prima son fases amorfas consistentes en cadenas de silicatos, que al ser activados producen una disolución con un pH elevado, en donde las cadenas con menor energía son atacadas inicialmente, formándose primero una fase rica en aluminio y posteriormente una fase rica en silicio. A este gel se le conoce como gel NASH. Luego los elementos disueltos en el gel se vuelven a agrupar mediante una polimerización, formando estructuras cristalinas tridimensionales llamadas zeolitas. La segunda problemática es la ceniza de cascarilla de arroz. 2.6 millones de toneladas son extraídas de arroz en el Perú. De estas 600.000 toneladas son lo que es la cascarilla. De aquí, 5%, es decir, 30.000 toneladas, son utilizadas como combustible en los hornos Hoffman de las ladrilleras y la ceniza totalmente desechada. Es por eso que en esta investigación se está tratando de darle un valor agregado a esta ceniza de cascarilla de arroz por medio de su utilización para elaborar cementos geopoliméricos basados en ceniza de cascarilla de arroz. Entonces, ¿cuál es nuestro principal problema? ¿Cómo influye el tipo de activador alcalino en la resistencia a la compresión, la evolución térmica de sus reacciones y la microestructura de cementos geopoliméricos a partir de ceniza de cascarilla de arroz? Nuestros objetivos en los cuales nos basamos fueron dos: evaluar la aplicación potencial de la ceniza de cascarilla de arroz en la producción de cementos alcalinos y evaluar cómo afecta el tipo de activador alcalino en la resistencia a la compresión, la evolución térmica de las reacciones y la microestructura de los cementos geopoliméricos basados en ceniza de cascarilla de arroz.
Entre los materiales utilizados tenemos que la materia prima es la ceniza de cascarilla de arroz, la que contiene un 94% de sílice, y los 4 activadores alcalinos, el hidróxido de sodio, que contiene un 99% de pureza, y el silicato de sodio, que es prioritariamente óxido de sodio, agua y sílice. En los otros 2 reactivadores alcalinos, como es el residuo calcáreo de conchas de abanico con un 97.5% de óxido de calcio, y lo que es el cemento Portland tipo 1, que está prioritariamente formado por cal y sílice. En cuanto al diagrama de difracción de rayos X que realizamos a la ceniza de cascarilla de arroz, vemos que los 2 picos principales están formados por cristobalita y cuarzo, que son diferentes fases cristalinas del silicio. El resto de componentes están formados por fases amorfas, los cuales quisimos agregar para poder obtener mayor cantidad de gen mediante procesos del tamizado y la molienda durante 8 horas en un molino de huevos. En cuanto a la metodología, se procedió primero a la preparación de la ceniza de cascarilla de arroz, lo cual se dio por medio del tamizado y molido de esta. Luego, al tener una granulometría muy fina de lo que es la ceniza de cascarilla de arroz, se procedió a su caracterización por medio de difracción de rayos X y absorción atómica. A la paralela se elaboraron lo que son las 4 soluciones de activadores alcalizos: hidróxido de sodio, silicato de sodio, reactivo calcáreo de conchas de abanico y cemento Portland tipo 1, los cuales fueron elaborados a 15% de su peso y caracterizados según su pH. Se procede luego a la dosificación de mezcla y lo que es la elaboración de probeta. En cuanto a lo que es la etapa de curado, se tienen dos formas. La térmica, que es dada a 70 grados centígrados por un periodo de 48 horas, a la que fueron expuestas las probetas con hidróxido de sodio y silicato de sodio, y la que se da a temperatura ambiente, a la que fueron expuestas los sistemas que contenían residuo calcáreo de conchas de abanico, cemento Portland tipo 1 y nuestra probeta patrón, que es basada en cemento Portland más agua. Finalizado el proceso de curado, se procedió a la realización de los 3 ensayos en los cuales nos basamos. El primer ensayo es el ensayo de calorimetría isotérmica, realizado con una tarjeta Dataloyer, una termocupla tipo J y un software llamado TracerDAC. El segundo ensayo es el de resistencia a la compresión, elaborada por un equipo de compresión marca Humboldt, con una célula de carga de 50 kilonewtons, y la caracterización microestructural elaborada por un microscopio electrónico de barrido marca Tescan con EDS incorporado, que son las siglas de espectroscopía de energías dispersivas. Posteriormente se procedió a la toma de datos y el análisis de resultados. En esta gráfica vemos la resistencia a la compresión versus el tiempo de curado obtenido por las probetas estudiadas. Como vemos, nuestra probeta patrón, que es la de color turquesa, es superada por 2 de los 4 cementos alcalinos estudiados, como son el silicato de sodio y el hidróxido de sodio. Esto se debe a que presentan un pH mayor al de los otros 2 activadores alcalinos, formándose una mayor disolución y una mayor cantidad de gen, de lo cual se podría deducir que la resistencia a la compresión es directamente proporcional al pH del activador alcalino. En la gráfica tiempo por temperatura tenemos el comportamiento típico del cemento Portland representado por nuestra probeta patrón, la cual se relaciona con lo que es el calor de hidratación. Tenemos que el cemento Portland presenta 2 picos: el primero a inicio en la formación de la estringuita, y el segundo, el cual es mucho más amplio, se da durante el tiempo final del fraguado. En cuanto a lo que son nuestras probetas con activadores alcalinos, tenemos que solo presentan un solo pico muy agudo, el cual se da al inicio del proceso. De todo esto se puede rescatar que el sistema que tiene silicato de sodio es el que sobresale de los otros. ¿Y por qué? Porque su área bajo la curva representa un menor porcentaje de reacciones exotérmicas en comparación con los otros. En cuanto al análisis de la microestructura del sistema ceniza de cascarilla de arroz con silicato de sodio, vemos que el tamaño de partícula de la ceniza es de 3 a 4 micrómetros, mientras que en el ensayo EDS vemos que el número de cuencas por segundo de silicio es de 80. Si lo comparamos con el sistema ceniza de cascarilla de arroz con hidróxido de sodio, vemos que el tamaño de partícula aumenta a 5 a 7 micrómetros, en comparación con el anterior, que tenía de 3 a 4 micrómetros. Esto se debe a que el silicato de sodio es un activador con mayor potencia de disolución.
cumpliéndose la primera fase del mecanismo de reacción, y lo cual se concuerda con los resultados de la resistencia a la compresión. En cuanto al análisis de energías dispersivas de este sistema, vemos que el número de cuentas por segundo del silicio es de 50, el cual es un valor inferior al de 80 que era del anterior sistema, de lo cual podemos deducir que el sistema ceniza cascarilla de arroz silicato de sodio presenta más sílice en su estructura que este sistema. Por lo tanto, se incrementa su resistencia. En la primera figura podemos apreciar una fotografía tipo SEM tomada 28 días con 50 aumentos, en la cual se puede apreciar la impermeabilidad de estos cementos alcalinos, lo cual lo hace más resistente frente al ataque de sulfatos, cloruros y reactividad alcali-sílice, volviéndolo más durable. En cuanto a esta figura, podemos ver también una fotografía tipo SEM tomada 28 días con 2000 aumentos, lo cual denota claramente la formación de zeolitas, que son estructuras tridimensionales que dan resistencia y nos indican que estamos en la etapa final del mecanismo de reacción. En cuanto a las conclusiones de este trabajo, podemos ver que la ceniza de cascarilla de arroz obtenida de los hornos Hoffman de las ladrilleras es apto para poder realizar cementos alcalinos con mejores propiedades y con mayor sostenibilidad que el cemento tradicional. Y vemos que el mejor activador alcalino es el silicato de sodio, que alcanza una resistencia a la compresión de 47.32 megapascal bajo calor de hidratación y una microestructura excepcionalmente densa y matriz cristalina. En cuanto a las recomendaciones que se puede brindar al finalizar nuestra investigación, y si se desea seguir en esta línea, son investigar la ceniza de cascarilla de arroz activada alcalinamente por medio de compuestos binarios, investigar el comportamiento frente a altas temperaturas, así como su durabilidad del sistema ceniza de cascarilla de arroz, silicato de sodio, y por último, realizar un estudio técnico a escala piloto de plantas de prefabricados para componentes que están expuestos a ambientes muy agresivos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Generoso aplauso, creo yo que muy bien. Vamos